Bueno, muy buenas tardes y estamos ahora nuevamente en vivo. Ahora martes 7 de julio, una tarde lluviosa aquí en Quito, Ecuador. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por este canal. Y como de costumbre, vamos a hacer un resumen de lo que vimos la tarde anterior. Ayer estuvo a las 7 de la noche con nosotros nuestro equipo de abogados que nos dieron una visión de cómo está la situación del inquilinato. Eso hicimos la tarde de ayer y ahora tenemos un tremendo gusto de presentarles a Ricardo Cortés. Ricardo Cortés es filósofo, es teólogo, trabajador social, especialista en educación y pedagogía, orientación familiar, también es terapeuta familiar y también trabaja en universidades, por ejemplo, en Montserrat, docente universitario y parte del equipo del diseño curricular de las especializaciones en sexualidad humana. Así es que, Ricardo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Estamos mirando temas, incursionando en lo que es las constelaciones familiares, la visión sistémica. Así es que te damos una cordial bienvenida en esta tarde y esperamos que este conversatorio sea interesante tanto para ti, para mí, todas las personas que nos están viendo. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias. Primero que todo, un saludo a todas las personas que se han unido para acompañarnos en esta tarde. A ti, Margarita, gracias por la invitación, por la confianza. Yo me dedico, en resumen, a trabajar dentro de un concepto que yo denomino pedagogía familiar sistémica. Y cuando uno dice pedagogía, básicamente uno se refiere a todas las herramientas, a todas las maneras como los maestros, los pedagogos, los profesores eh, recurrimos para transmitir ideas, conocimiento, etcétera. Familiar, porque tiene que ver con las relaciones familiares, y sistémico quiere decir que en la familia, en las personas, todo está conectado. Y cuando decimos que todo está conectado, básicamente a lo que estamos aludiendo es a que en el sistema familiar al que todos pertenecemos, podemos encontrar como tres datos que para mí son como ley natural. Uno es el orden, el otro es el equilibrio y el otro es la pertenencia. Y hoy, en este rato, quisiera compartir con ustedes algunas ideas acerca del equilibrio. Cuando uno habla de equilibrio, todo el mundo entiende que si hay equilibrio, que es como esto, puede también haber desequilibrios. Y de alguna forma, la intencionalidad de este primer rato es decir eh, algunas cosas acerca del equilibrio. El equilibrio básicamente es la forma como los seres humanos damos y recibimos. El equilibrio es el nombre concreto de interactuar con otra persona. Y por eso es muy importante eh, que yo me dé permiso de que me den y que yo me dé permiso de recibir, pero también de dar. Lo uno va pegadito a lo otro. Y por eso, en la vida práctica de las relaciones familiares, a veces nos sentimos en equilibrio y a veces experimentamos que estamos en desequilibrio. Y yo quisiera, por pedagogía, solamente señalar algunos ejemplos de desequilibrio en las relaciones de pareja, en las relaciones padres e hijos, en las relaciones entre hermanos, en las relaciones con las familias de origen.
Y yo voy a hacer un señalamiento diciendo una frase puntual que a mi modo de ver es una forma de desequilibrio. Y mi invitación es a que todas las personas que nos están escuchando se den permiso de revisar qué sentido le hace la afirmación que yo hago. Y de una vez, al final, la invitación, después de que yo enumere esas formas de desequilibrio, la invitación es a darnos permiso de revisar qué, por ejemplo, de mi relación de pareja está en equilibrio o en desequilibrio. Qué de mis relaciones con mis hijos están en equilibrio o en desequilibrio. Y vale lo mismo para mis hermanos, para mi familia extensa, para los míos y para los tuyos. Entonces, antes de decir ejemplos concretos de desequilibrio, voy a decir una cosa que me gusta siempre repetir, y es que cuando uno dice equilibrio, pero muestra el desequilibrio, de alguna manera, aunque a veces tenemos mucha conciencia de un desequilibrio, la invitación desde ahora es: los desequilibrios sí tienen solución. Y de alguna manera la solución está en volver al equilibrio, pero también en volver a ser capaces de colocar en orden las relaciones y de incluir a todos los que excluimos. Para decirlo en resumen, orden, equilibrio y pertenencia están estrechamente vinculados entre sí. Vayamos entonces a decir algunos ejemplos de Bueno, desequilibrio. Ricardo, antes de que continúes con los ejemplos que son bien interesantes, me gustaría hacer una acotación, porque el equilibrio es integral y tiene que ver con el cuerpo también. Y muchas veces las personas piensan que no se siente en el cuerpo el equilibrio o desequilibrio. Y pueden invitarles, así como tú les invitas a hacer un ejemplo, les invitamos a que se paren en un solo pie. Alcen el otro pie para arriba, para abajo, bajen las manos al piso y van a ver lo que es el equilibrio y el desequilibrio físicamente. Y muchas veces cuando nos vas a dar los ejemplos que nos vas a dar para que podamos evaluar, en todo el cuerpo se percibe cuando no hay justicia, porque más o menos el equilibrio tiene que ver con el dar y el tomar, y cuando hay un desequilibrio no hay justicia, o sea, no hay un complemento, entonces uno se va para un lado, pero lo siente en el cuerpo y dice, no sé qué pasa, pero algo pasa aquí que yo no me siento contenta, no me siento cómodo, algo extraño sucede en mi cuerpo. Entonces, con esa acotación de que vayan mirando también en su cuerpo y en sus emociones para entrar ya de lleno a los ejemplos tan sabios que tú puedes darnos. Así es que continuamos con esto y muchas gracias. Ok, muy bien. Y si quieres voy a decir el primer ejemplo de desequilibrio: enfermarse. Otro ejemplo de desequilibrio es en una relación, por ejemplo, de pareja, mendigar afecto. Creerse mejor o peor que mi pareja es una forma de desequilibrio. En las emociones, tener una cierta sensación de que no me hallo, no merezco, tiene que ver con desequilibrios. Cuando la hija de papi se casa o se hace pareja con el hijo de mami, allí hay un desequilibrio. Cuando la gente dice perdono pero no olvido, estamos haciendo referencia a un desequilibrio. Si una persona se hace pareja de otra y una de las dos tiene hijos y el otro no tiene hijos, eso es un desequilibrio. Los abusos, los maltratos
en algunas de las dinámicas, como se pueden leer, siempre básicamente nos están mostrando un desequilibrio. Más aún, una de las dinámicas sistémicas para entender el tema del abuso sexual tiene que ver con que allí hay una lectura de desequilibrio en la pareja. Si un cónyuge quiere tener hijos y el otro no, ahí estamos hablando de desequilibrio. Cuando yo creo que mi familia es mejor que la tuya, o tú crees que la tuya es mejor que la mía, allí también. No irse de la casa para volverse adulto es una forma de desequilibrio. Más aún, todos aquellos que siendo hasta profesionales y teniendo cédula de ciudadanía, pero viviendo bajo papá y mamá, de alguna manera están en desequilibrio. A veces en las relaciones de pareja no hablamos de dinero para no pelear, no hablamos de sexo para no pelear, no hablamos de tu mami para no pelear, no hablamos de tomar una decisión juntos para no pelear y terminamos no hablando de nada para no pelear y eso genera un desequilibrio. El despecho, tan respaldado hoy por la música popular, es una forma de desequilibrio en una relación de pareja. Cuando yo, como adulto, me alío con mis hijos en contra de mi cónyuge, allí hay una forma incluso nefasta de desequilibrio que tiene consecuencias. La infidelidad es una forma de desequilibrio. Cuando tú te enojas conmigo porque te hago un daño, creer que tienes derecho a vengarte es una forma de desequilibrio en una relación de pareja. Cuando teniendo un conflicto como pareja, uno de los dos o ambos hacemos pataletas o uno de los dos o ambos victimizamos, estamos cayendo en un desequilibrio. Cuando yo, como tu pareja, te hago daño y pretendo que todo se arregle dándote un regalo, allí hay una forma de desequilibrio. Hay personas que dicen, yo me separé hace muchos años, pero aún tengo mucha rabia por él o por ella. Eso denota una forma de exclusión que tiene que ver con desequilibrio. Cuando los adultos golpeamos a un hijo enceguecidos por la rabia, producimos mucho enojo, pero favorecemos no solo que se repita la película, sino que haya un desequilibrio que a veces se vuelve insoluble. Una persona dice que se da besos apasionados en la boca con su hijo pequeño o con su hija pequeña. Eso es una forma de desequilibrio. Cuando a veces tenemos la sensación de ser la pareja emocional de mi papá o de mi mamá, o cuando uno de los dos intenta que yo sea su pareja emocional, eso es una forma de desequilibrio. Cuando una mujer dice, quedé embarazada y mi mamá me hizo abortar, allí estamos hablando de desequilibrio. Cuando una persona dice, me echaron de la casa, esa persona está hablando de desequilibrio. Muchas veces, algunas personas reconocen su éxito profesional.
y al mismo tiempo reconocen que su vida de pareja es un caos. Eso es una forma de desequilibrio. Si a mis hijos les hago confidencias de mi relación de pareja, eso es una forma de desorden y de desequilibrio. Una persona dijo, mi hermana y yo convencimos a mi papá de que se separara de mi mamá. Eso es una forma de desequilibrio. Cuando una persona dice, tengo 3 hijos, 2 pequeños y 1 grande, esa es una manera de desequilibrio. Cuando yo menosprecio a alguien que fue mi pareja, esa es una forma de desequilibrio. Si el abuelo fue asesinado a los 38 años, eso es una forma de desequilibrio. Si alguien dice, yo tuve cáncer a los 19, eso es una forma de desequilibrio. Y finalmente, si alguien dice, me encanta ser amigo de mis hijos, eso es una forma de desequilibrio. Mi invitación es a que luego de escuchar esa larga lista, nos demos permiso de decir qué les hizo sentido en su relación de pareja, en su cuerpo, en su salud, en su historia, en su relación con sus papás, en su relación con sus hijos o con sus hermanos. Y entonces podemos ahora sí decir algunas cosas en positivo acerca del equilibrio. Yo recurrí a esta metodología solamente para contrastar la importancia y lo significativo que es el equilibrio en las relaciones interpersonales. Y por Bueno, eso, Ricardo, antes de que continúes, cuando estabas diciendo esa larga lista de cosas, yo me imaginaba que estaba en una cuerda con una varilla tratando de caminar sin tener mucha experiencia, porque en muchas de esas es como que de alguna forma nos vamos para un lado o para otro. Al menos a mí me hizo sentido muchas de las cosas que dijiste en diferentes etapas del ciclo vital, de cuando posiblemente era niña, adolescente, cuando me casé, tenía pareja, cuando nacieron mis hijas pequeñas, grandes. Entonces, es a lo largo del camino de la vida, hubo muchos desequilibrios y muchas cosas que sí me hicieron pensar que andamos la vida en una cuerda floja, que nos equilibramos y desequilibramos y que tenemos que tener mucha atención para no caernos de esa cuerda. sí, mira, y me gusta eso que dices, como en este sentido. Eh, el cuerpo avisa, las emociones avisan, pero la historia personal y familiar también avisa. Y en ese sentido es bien importante ser capaz de leer los equilibrios y los desequilibrios. Es decir, como desarrollar una sensibilidad hacia todo aquello que me hace sentir en equilibrio o hacia todo aquello que me invita, que me reta, que de alguna manera a veces me pone contra la espada y la pared frente a las relaciones que establecemos con los demás. Es decir, en esa misma línea, quisiera ahora decir cómo y cuál es el diseño de lo humano. El diseño natural de lo humano tiene básicamente que ver con que
estamos equipados como seres humanos para entrar en relación con otros. A mí me gusta mucho el tema de que somos seres relacionales, de que somos seres con la capacidad de construir relaciones que hagan sentido a la vida, pero así como tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos la posibilidad de no hacerlo. Y estaba diciendo que en el diseño natural, la especie, lo humano, en su posibilidad relacional, tiene todo que ver con lo masculino y lo femenino. Es decir, el primer equilibrio que es muy interesante en la naturaleza es darnos permiso de ver lo humano como lo masculino y lo femenino y ver la posibilidad de que allí es desde donde se construye todo el tema de dar y de recibir. Y en ese sentido, todo lo humano está cruzado por la posibilidad de dar y de recibir. Vamos a decirlo en sencillo. Yo tengo toda la posibilidad del mundo de hacerte bien y tengo toda la posibilidad de hacerte daño. Y yo tengo la posibilidad de recibir lo amoroso, lo amable, lo enriquecedor de otra persona, pero incluso también tengo toda la posibilidad de recibir todo aquello que me intoxica, que me hace sufrir, que me enoja, incluso que me hace expiar. Digámoslo en resumen, lo humano está diseñado en el proyecto de la relación y la relación se teje cuando se da y cuando se recibe. Y entonces una aplicación pedagógica bien práctica es que primero, dar y recibir no es opcional. Hay gente que dice, yo le doy a los demás con mucho amor y no espero nada. Ese no es el diseño humano. El diseño humano es, te doy y me das. Te recibo y tú me recibes. Es decir, ese es el camino de la reciprocidad entre necesitados. Los seres humanos capaces de relación, encontrándonos como masculinos y femeninos, tejemos nuestras historias cuando damos y cuando recibimos, pero cuando entendemos que necesitamos unos de otros y sobre todo cuando entendemos que no somos perfectos. Es decir, ser necesitado también muestra una parte del diseño según la cual no somos perfectos. Y entonces hagamos otra aplicación pedagógica que me parece pertinente. Siempre le repito a los grupos con los que nos encontramos que uno se quita un gran peso de encima el día que uno se da cuenta que ni yo tengo que ser perfecto para mi pareja, ni mi pareja tiene por qué ser perfecta para mí. Pero que entendamos, que asumamos que no somos perfectos para y no tenemos por qué serlo, pero porque no somos perfectos. Y ahora digámoslo de otra manera. Mucha gente en el día a día tiene una sensación de no ser el papá o la mamá adecuada. Y ese desequilibrio es perverso en su consecuencia para un hijo. Vamos a decirlo de esta forma. El único papá y la única mamá y los mejores papás posibles que yo tengo son los míos. Pero mis hijos tienen en mí y en su mamá a los únicos
y a los mejores papás posibles. Entonces, cuando las personas tienen ataques de papás malos, papás inadecuados, de mamás malas, de mamás inadecuadas, de mamás o papás no idóneos, le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Vamos a decirlo de esta forma. El equilibrio entre padres e hijos tiene un contexto preciso y yo diría que precioso de marco referente cuando yo entiendo que yo soy el mejor papá, el único. Mi carrito tiene ya llanta de repuesto, pero mis hijos no tienen llanta de repuesto ni en su papá ni en su mamá. Entonces las relaciones, la posibilidad de dar y de recibir, la posibilidad de aprender a recibir y de aprender a dar, brotan de entendernos como imperfectos que estamos en camino. Y para decirlo en términos de pareja, pareja es básicamente una posibilidad que desde el equilibrio para dar y recibir nos permite tener proyecto común. Dicho de otra manera, el primer sentido de equilibrio de una pareja es la conyugalidad, es decir, la posibilidad de entender que dos imperfectos optamos el uno por el otro para construir un proyecto común. Y en ese empeño, todo lo bueno que pase entre los dos y todo lo no tan bueno también, pero tenemos proyecto común. Nos mantengamos es la posibilidad continua y recíproca de dar y de recibir. Pero en pareja no somos llaneros solitarios. Es decir, el proyecto común está inscrito, pero también está anclado en mi historia personal y en mi historia familiar. Es decir, el primer referente que uno tiene en la vida de pareja son los papás y ese referente juega un papel crucial en mi historia personal y en la historia de mis papás para mi posterior historia con mi pareja. En sencillo, detrás de mi historia personal hay amores y hay dolores y así como empezamos diciendo que uno necesita sentir, experimentar emociones, sensaciones, realidades, comunicaciones en términos de equilibrio y desequilibrio, uno necesita experimentar su historia familiar. ¿Y qué es experimentar la historia familiar? Es ser capaz de decir, en mi historia hay amores como los de quién de mi familia, pero en mi historia también hay dolores como los de quién de mi familia. Porque acuérdense que afirmamos que cuando hablamos de desequilibrio, lo que estamos diciendo es que el primer paso para solucionarlo es verlo, es reconocerlo y el desequilibrio en ese sentido tiene solución. Y de alguna manera la solución es ponernos en equilibrio. Y yo estaba diciendo que no somos llaneros solitarios. Es decir, que en pareja tu historia y mi historia están inscritas en la historia de nuestro propio sistema, el tuyo y el mío. Dicho en sencillo, cuando uno se hace pareja con una persona, no solo nos unimos dos personas, nos unimos dos sistemas y una cosa que me gusta, me admira,
y les sigo sacando gusto es descubrir no nos juntamos gratis, que justo mi historia de alguna manera tiene conexiones con tu propia historia, pero la tuya tiene profundas conexiones con las mías. Nosotros pedagógicamente lo decimos, mi familia se parece más de lo que yo mismo me la creo a la tuya, pero tu familia se parece más de lo que tú misma te la crees a la mía. Y en ese sentido, por ejemplo, equilibrio es mirar con buenos ojos a tu familia y tú miras con buenos ojos a la mía, porque los tuyos son muy importantes para ti, pero los míos son muy importantes para mí. Y ahora vamos a decirlo incluso más lejos en términos pedagógicos. Todo lo de los tuyos no me compete, pero todo lo de los míos no te compete a ti. Pero no imaginas el beneficio cuando uno aprende a respetar a la familia del otro. Solemos decirlo en yo tengo una familia y tú también. Mi familia tiene una historia y tú y la tuya también. Mi familia no es mejor que la tuya y la tuya no es mejor que la mía. Mi familia solo es distinta de la tuya y la tuya solo es distinta de la mía. Y de alguna manera, y esa idea me encanta de Hellinger, cuando él dice que la familia del otro es como el espacio sagrado por el cual yo reconozco que a quien de verdad, verdad, verdad tú amas en la vida es a los tuyos. Es decir, tu lealtad primera es con los tuyos, pero mi lealtad primera es con los míos. Cuando en pareja somos capaces de entender eso, más aún cuando pedagógicamente le enseñamos a las parejas a reconocer, apreciar, valorar y respetar el que tu familia es distinta a la mía y la mía a la tuya y la una no es mejor que la otra, pero yo respeto a los tuyos y tú respetas a los míos, de alguna manera el proyecto común del que estábamos hablando tiene raíces serias en términos de prosperidad, tiene raíces en términos de posibilidad de construirse y de construirse con sentido. Muy bien. Si quisiéramos decir otro ingrediente que hace que el equilibrio nos vuelva prósperos, para mí hay un triangulito que es muy significativo en términos de lo constitutivo que debe estar en equilibrio para construir una relación. Creo que todos hemos escuchado esa frasecita que dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Detrás de esa frasecita, yo voy a subrayar 3 ingredientes que me parece que son muy importantes y que se vuelven requisito de equilibrio para construir un proyecto común. El primer ingrediente es dejar. El segundo es unirse y el tercero es hacerse una sola carne. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dejar? Dejar es todo el tema de irse de la casa. Y por eso el primer sentido, el más literal de dejar, es salir de la casa. Quien no se sale de la casa, quien no se va de la casa, no se puede volver adulto. Y en ese sentido, dejar tiene que pagar un precio
y eso duele y a todos nos duele, pero para asumir la vida como adulto necesitamos darnos la pela e irnos de la casa. Más aún, yo digo pedagógicamente que la tarea de papás es darle la vida a nuestros hijos y equiparlos para que se larguen amorosamente de la casa, pero asegurarnos de que se larguen, no peleando, pero amorosamente, pero que se vayan. Entonces el primer sentido de dejar es irse, pero detrás de irse, del hecho literal físico, hay un tema emocional que tiene que ver con adultez. Adultez, en este sentido, básicamente se puede leer como mi capacidad y tu capacidad para que tengamos la posibilidad de entender el amor de una manera diferenciada. Vamos a decirlo más sencillo. Cuando yo hago pareja contigo y tú conmigo, el primer requisito es que nos vayamos de la casa, que nos portemos como adultos, pero el comportamiento adulto tendrá que mostrar el que tú y yo estamos listos para ser capaces de diferenciar el amor. ¿Cuál? Diferenciar en sencillo y en simple que yo entiendo y diferencio el amor hacia mi mamá y hacia los míos del amor hacia ti, que eres mi pareja. Y eso se vuelve requisito para poder ser pareja contigo. Y si eso vale para mí, vale para ti. Por eso cuando la gente dice conocí primero a mi mamá, de alguna manera allí se está incumpliendo un tema que es el diferenciador. Dejar. El segundo es unirse. Unirse es la decisión personal de poner en juego mi posibilidad de elegirte. Y mi libertad para elegirte es capital en la medida en que con rostro y nombre propio, con tu historia, con tu sistema familiar, yo te elijo y te acepto. Pedagógicamente lo decimos en la forma de tal como eres, estás bien para mí. Tal como eres, estás bien para mí. Es decir, nos vamos como imperfectos a ayudar, a apoyar, vamos a construir un proyecto común, pero tú eres tú y yo soy yo y yo te elijo y tú me eliges y en términos de orden, tú eres mi prioridad y yo soy tu prioridad. Y eso aplica al equilibrio que es el que permite ser capaces de tejer el dar y el recibir que antes hemos mencionado. Y hasta una sola carne tiene que ver con lo sexual. Y entonces ahora el diseño natural de lo que se trata es que la capacidad relacional se teja en dar y recibir entre el masculino y el femenino. Y ser pareja en este sentido tiene que ver con ser capaz de integrar lo masculino con lo femenino. Y yo ya sé qué están pensando. ¿Y cuando son dos hombres y cuando son dos mujeres? Ya. Entonces, el equilibrio habla que el diseño de la especie tiene que ver con masculino y tiene que ver con femenino. Y hoy yo quisiera como centrarme en eso para decir que de alguna manera unirse tiene que ver con amor y hacerse una sola carne tiene que ver con lo sexual, que es lo que genera el vínculo. Entonces,
hay equilibrio cuando confluyen vínculo y relación. Y puede haber relaciones donde hay vínculo, pero no relación. Sí, sí puede. Porque acuérdense, el recibir tiene la posibilidad de o hacer el bien o no hacerlo. Aquí es exactamente lo mismo. Existen parejas que están vinculadas, pero parejas donde no hay relación, sí. ¿Existen parejas donde hay relación y no están vinculadas? Sí. Y existen parejas en donde la relación es una forma de asegurabilidad para el vínculo también. Y entonces la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vínculo? Estamos hablando de que vínculo tiene que ver con atarse a través de la sexualidad con una pareja. Y eso tiene que ver con el nudo, por decirlo así. Pero relación tiene que ver con la capacidad de dar y recibir, y dar y recibir tiene que ver con hacerlo con amor o no hacerlo con amor. Es decir, yo te puedo dar afecto, yo te puedo dar amor, pero también te puedo hacer daño. Y de allá para acá, exactamente lo mismo. Tú tienes la posibilidad de darme afecto, pero también tienes la posibilidad de herirme y de hacerme daño. Y en ese sentido, desequilibrio es todo aquello que atenta contra la posibilidad de relación amorosa, y todo aquello que en ese sentido haga daño necesita reparación. Por eso intencionalmente puse un ejemplo diciendo que desequilibrio era que cuando yo te hago daño, a veces juego y me la creo a que dándote un regalo todo se solucionó. La relación cuando nos hacemos daño no se mejora, sino que tiende a empeorarse cuando uno repara a la persona. Y lo que hay que reparar es la relación. Lo que hay que restaurar es la relación. Voy a decirlo de esta forma. Una infidelidad es básicamente un tema donde la confianza se revienta. Es decir, lo que la persona necesita es volver a creer en ti. Necesita restaurar su confianza. Y por eso allí hay un desequilibrio que técnicamente se conoce como desequilibrio negativo. Es decir, pareja suena a parejito, y si yo te soy infiel, primero hay un desequilibrio y entonces tú te llenas de enojo y yo me lleno de culpa, pero a veces el gran riesgo de solución es cuando uno cree o que eso se soluciona con regalitos o que eso se soluciona cuando desde mi enojo te lleno de condiciones y si no las cumples, la relación se acaba. Voy a decirlo pedagógicamente. Una infidelidad sí tiene solución, pero quien resulta más afectado tiene todo el derecho del mundo a enojarse, pero su enojo no puede ser eterno. Es decir, si yo te hago el daño, si yo fui quien fue infiel, si no me das la posibilidad de volver dignamente a ponerme a tu lado para reconocer, reparar y no repetir, entonces el tema del desequilibrio abrirá la brecha. Voy a decirlo ahora positivamente. La brecha solo se cierra cuando tú y yo entendemos que todo lo bueno que pasa entre los dos
es gracias a los dos y todo lo no tan bueno también. Y en ese sentido, mi falla, mi equivocación, el daño que te hago, tiene una carga de responsabilidad en mí, pero ni yo soy tan culpable, ni tú tan inocente, ni tú tan culpable y yo tan inocente. Es decir, es básicamente entender que lo de los dos lo resolvemos los dos. Lo de los dos lo resolvemos los dos. Y eso es una forma de equilibrio muy importante emocionalmente hablando para entender que victimizar, que es hacer esto, no necesariamente nos da permiso de regresar dignamente el uno al lado del otro como imperfecto, pero todavía con proyecto común de vida. Vamos a decirlo incluso de esta manera. Ser pareja, de muchas formas, es un intento por resolver algo. Incluso voy a ir más lejos. A veces separarse es llegar a una forma de equilibrio luego de que uno o ambos resolvieron algo. Digámoslo pedagógicamente. Hay muchas personas que casi que señalan y al señalar juzgan a ese hombre o a esa mujer que se separó. Y las juzgamos, yo digo, con palabras hasta viperinas. Pero hay veces que lo que no vemos es que esa persona que se separó, hombre o mujer, básicamente de alguna forma también resolvió algo. Y a veces resolver algo para no hacer daño, para salvaguardar la integridad física y emocional de las personas e incluso y sobre todo de los hijos, es llegar a una forma de equilibrio que de alguna manera significó terminar la relación. Por eso, el gran tema para mí de cuando la gente se separa, el tema no es que la gente se separe, el tema es que se separe bien o el tema es que se separe mal. ¿Y qué es separarse mal? Usualmente es la posibilidad de seguir destilando veneno por quien fue mi pareja. Y cuando eso hacemos, la carga la llevan los hijos. Y entonces todo el mundo pierde, pero el tema del desequilibrio, cuando la relación se reventó, no encontró solución. Y ahora dicho en positivo, pedagógicamente solemos decir que solamente una relación que se acaba entiende el tema del equilibrio cuando los dos como grandes y como adultos nos damos permiso de entender que aunque lo nuestro, nuestra relación se acabó, el vínculo permanece. Traducción, el vínculo permanece. Siempre seremos los papás. Siempre seremos los papás. Y yo te doy permiso y casi que necesito bendecirte para que seas la mejor mamá posible, pero tú me das permiso y me bendices para que yo sea el mejor papá posible. Y cuando la gente dice, ¿y si el otro no quiere? Yo digo, peor para el otro. Pero tú necesitas entender, darte permiso, porque no nos digamos mentiras. Una forma severa de desequilibrio es que allí hay una buenísima disculpa para no darse permiso de hacer la tarea que te toca. Y la tarea que te toca es entender que en términos de equilibrio, si tú eres mujer, tú solo eres la mamá. Y en términos de equilibrio, si yo soy hombre, yo soy el papá. Es decir, tú no puedes decirle a un hijo, yo soy tu papá y tu mamá, y yo no puedo decirle a un hijito,
yo soy tu papá y tu mamá. Tú eres la mamá, yo soy el papá. Y si la relación se acaba, el gran secreto es que ambos sigamos siendo papás y nos duela que la relación se terminó. Dicho pedagógicamente, solo se cierra, se sana y se tiene derecho y permiso para continuar adelante con la vida cuando yo te miro con buenos ojos, reconozco que haces parte de mi historia, que yo hago parte de la tuya, agradezco que fuiste mi pareja, óyeme bien, y me duele que lo de los dos no haya prosperado. Y como no prosperó, ahora te miro con respeto, lo de los dos lo guardo con respeto, solo nos compete a los dos. Te miro con buenos ojos, te agradezco que seas la mamá o que seas el papá y te deseo que te vaya bien. Y solo las personas prosperan en una relación posterior y nueva a condición de que la anterior se cierre, se sane, se respete, y esa es una forma muy importante de equilibrio. Bueno, el tema da para mucha tela que cortar, digo yo. Sin embargo, de la esencia, porque yo siempre trato de sacar la esencia del equilibrio es que está al servicio de la vida, porque parte de lo que es masculino y femenino, el dar y tomar, y a través del dar y tomar, estamos al servicio de la especie, estamos al servicio de la vida, al servicio de formar, construir, crear. Y lo que nos compete es, siendo hilos de ese tejido maravilloso que tú dices, que está compuesto por un millón de hilos, porque vienen muchos de atrás y de alguna forma se conjugan esos dos hilos, porque todos somos hijos, no todos somos padres, sin embargo, todos somos hijos. Y esos dos hilos que nos dan la posibilidad de ser hijos o hijas son únicos, irrepetibles, no son perfectos, son de colores diferentes, que vienen de líneas fuertes diferentes. Y si yo logro tejer para adelante y no estarme fijando tal vez las historias o tejidos que hay atrás, simplemente agradeciendo la fuerza y la vida que me vine de ahí y dando lo que me corresponde, asumiendo la responsabilidad que me corresponde. Y si de alguna manera yo decido hacer una pareja y formar una familia, es importante que yo me diferencie de los otros hilos, saber que ya no soy el mismo hilo de mi familia, que cuando me junto contigo somos un color, un hilo diferente, con una textura diferente, y eso que nos viene parte de nuestras familias, pero es como que se transformó en algo diferente, les doy a mis hijos como un don, como un regalo que viene de dos personas únicas e irrepetibles que lograron formar en ti esa vida única e irrepetible para que tú la continúes adelante en equilibrio. Más o menos es lo que me quedó. Y que dentro de esto, cuando no hay un orden de tejido, cuando los hilos no están perfectamente enlazados, esto logra que se pierde el equilibrio. Cuando un hilo queda suelto fuera, que es la pertenencia, se excluye un hilo, también ese tejido logra perder el equilibrio, logra perder muchas veces la belleza ya de la perfección, de guardar el orden, el equilibrio y la pertenencia en este tejido humano al servicio de la vida. Bueno, nos ha pasado volando el tiempo, tenemos algunos saludos. Tienes muchas personas observándote aquí, especialmente de Colombia. Dice Nancy Abril, buenas tardes. Nelly Vázquez, tenemos aquí también a Fami.
tenemos a Ivonne Jacome, también en el Facebook nos están siguiendo muchas personas, y a Jenny Ortiz, a Paula, a Ana María Freire, tenemos a Viviana Toaza, tenemos a María Dolores Torres. Bueno, tenemos como 67 personas directo en Zoom, más otras 30 personas que nos están siguiendo en Facebook en vivo y te están escuchando, porque realmente cuando se te escucha es como que a mí me pasa, como que es un estado hipnótico, que hay tantas cosas y tantos hilos que confluyen como un baile y se van entretejiendo uno con otro para darle un sentido total a esta conferencia, lo que tú nos estás transmitiendo, que básicamente no quedan palabras, y me imagino que después de poder digerir todas estas cosas, de reflexionar sobre dónde están nuestros equilibrios y desequilibrios, porque hay que verlo integralmente, podremos tal vez después hacer preguntas. Posiblemente con todo lo que recibimos pasarán algunas semanas para poder realmente tomar la esencia de esto y poder preguntar algo. Sí, siguen escribiéndonos aquí, Adolfo Javier, Jenny, Soledad Gordón, aquí está Jimena Rodal. Me imagino que son estudiantes y personas que te siguen en los diferentes espacios, tanto de docencia universitaria como también comunitaria, porque yo sé que tú trabajas mucho con docentes, con profesores, con personas que educamos en estos órdenes del amor, porque yo diría que esto tendrían que saber todos los docentes, porque son entre padres y docentes lo que realmente podemos construir algo diferente para que los niños y niñas desde un inicio, desde que sería bueno desde que nacen, o desde antes de nacer inclusive, guarden esta pertenencia, este orden jerárquico también y este equilibrio. Así seríamos una sociedad más sana, más justa, y podríamos dar mejores frutos para la humanidad. Así es que de parte de la Fundación Familia Integral, de Tatiana, de Ricardo que te contactó para, es decir, Guillermo que te contactó para poder tenerte aquí, un abrazo inmenso, te agradecemos y realmente esperamos que formes parte de la formación en constelaciones familiares que estamos planificando construir, porque esto es una construcción entre Colombia, Venezuela, Ecuador, esperemos que España, Argentina, para que más personas logren ir en esta línea que nos permite ser mejores seres humanos. Así es que gracias y nos estamos despidiendo de todos ustedes. Y el día de mañana estamos con Humberto Garcés en algún tema de crecimiento espiritual. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Buena tarde y gracias a ustedes.